Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Español. ¿Y qué fue de este imperio? Bueno, debemos decir que el Imperio Español es un nombre que ha sido designado a todos los territorios que fueron conquistados y gobernados por España como resultado de la exploración y expansión colonial que tuvo sus inicios en el siglo XV. También tenemos que decir que esta expansión convirtió a España en la primera superpotencia transcontinental durante los siglos XVI y XVII y ayudó a dar forma a la mayor parte del mundo moderno. Construido sobre el poder militar y el ingenio naval y mantenido por el comercio y la minería de metales preciosos como el oro y la plata, este periodo es apropiadamente conocido como la Edad de Oro de España. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio español, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el inicio del Imperio Español se ubica en el siglo XV, con la unión de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. En primer lugar, estos reyes querían fortalecer su dominio sobre el norte de África y utilizar sus puertos más cercanos para comerciar oro, además de esclavizar a los africanos. También tenemos que decir y debemos agregar que, por otro lado, estos deseaban extender como primer objetivo sus dominios a través de la expedición a tierras lejanas y en segundo plano como una pantalla o excusa el catolicismo. Como la influencia comercial de Portugal estaba en aumento, los reyes católicos quisieron imitar esto y empezaron llegando a un acuerdo con Portugal para quedarse con las Islas Canarias a fin de utilizarlas como puertos comerciales y militares. También decir que en el año 1492 España dio un gran salto para convertirse en un gran imperio al patrocinar una expedición dirigida por Cristóbal Colón y así descubrir América, una perla que les llevaría a la gloria por sus ricas tierras fáciles de conquistar. Continuemos hablando sobre las dinastías que gobernaron este imperio. Bueno, para comenzar tenemos que decir que durante el tiempo que el Imperio Español mantuvo su poderío, la corona estuvo ocupada por tres dinastías monárquicas diferentes. La primera dinastía que debemos hacer mención tiene que ver con los Trastámara. Estuvieron en el poder hasta el fallecimiento de Juana I la Loca en 1555. Después, los Habsburgos, más conocidos como los Austrias, llegaron al trono en 1555 y lo conservaron hasta 1700, fecha de la muerte de Carlos II. Esta dinastía protagonizó el auge y la decadencia del imperio. Y por último debemos hablar sobre los Borbones, que sustituyeron a los Austria como dinastía reinante en 1700. El primer Borbón en ocupar el trono fue Felipe V. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus características, comenzando con su ubicación. Bueno, debemos decir que el Imperio Español se encontraba ubicado prácticamente casi en todo el continente americano, desde los Estados Unidos, pasando por México, Centroamérica y la mayor parte de Sudamérica. Continuemos con las extensiones. Bueno, debemos decir que lograron extenderse luego del descubrimiento de una manera increíble por todo el territorio que se encontraba ubicado entre el suroeste de Estados Unidos, bajando hasta México y a lo largo de todo Centroamérica, pasando por Sudamérica hasta llegar a Norteamérica, incluyendo a Alaska y Columbia Británica. También decir que todos estos territorios llegaron a comprender alrededor de 20 millones de kilómetros de territorio, donde la mayoría se encontraba en el continente americano. Continuemos hablando sobre su economía. Bueno, debemos decir que el modelo extractivista impuesto en América funcionó por medio de la incorporación de mano de obra esclava proveniente de África. Así se pobló especialmente la región del Caribe, rica en plantaciones de tabaco, caña de azúcar, café, cacao y otras especies. También decir que los materiales obtenidos juntos con los minerales preciosos del Perú eran enviados a Europa. Sin embargo, las embarcaciones que lo transportaban eran asediadas por la piratería y los corsarios ingleses. De todas formas, el peor peligro que sufrió la economía imperial fue su desastrosa administración. Otra característica que no debemos dejar de nombrar de este imperio tiene que ver con su religión.
Bueno, debemos decir que en cuanto a su religión, la religión principal de los españoles fue y ha seguido siendo el cristianismo, pero antes de que este se estableciera en el Imperio Español, había una gran influencia musulmana y judía en toda la región. También debemos decir y agregar que a medida que el cristianismo fue tomando más fuerza, los otros dos grupos religiosos fueron perdiendo terreno hasta que en el año 1492 se expulsa a los judíos del territorio español y más tarde en el año 1609 a los musulmanes, quedando el cristianismo como la única religión dominante. Sin embargo, más adelante se decretó libertad de culto en toda España. Continuemos hablando sobre la organización política y social del imperio. Bueno, esta organización se distribuía en instituciones que controlaban el territorio dominado por el Imperio Español y eran las siguientes. Por un lado, el Consejo de Indias, que manejaba aspectos administrativos, judiciales, militares y religiosos. Estaban los virreinatos, era la mano derecha del rey y representantes del mismo. Y por otro lado nos encontrábamos con las audiencias, que eran instituciones encargadas de aspectos jurídicos en América, y también los cabildos, que controlaban la parte fiscal, rentas, delincuencia, alimentos y administraban la justicia. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre sus fases. Bueno, para comenzar, se suele distinguir varias etapas dentro de los siglos de existencia del Imperio Español. Veamos cada una de ellas. Bueno, en cuanto a su primera fase, que llamaremos los inicios, comienza desde el matrimonio de los reyes católicos al descubrimiento de América impulsado por la reina Isabel I. Posteriormente, el Siglo de Oro. España vivió un gran momento en el campo de las ciencias y las artes. El oro, llegado desde las colonias, supuso que pudiera manejar mucho más recursos, aunque la mala gestión dejó al país en bancarrota. Otra fase que debemos hacer mención tiene que ver con la de la batalla de Pavía a la paz de Habsburgo. Mediante la paz de Barcelona, firmada por Carlos I y el Papa en 1529, reconoció al monarca español como el rey de Lombardia. Igualmente, el documento nombraba a España como defensora del catolicismo. En América aumentó el territorio conquistado. Otra fase es la de San Quintín a Lepanto. Inglaterra y España fueron durante unos pocos años aliados. Sin embargo, el país siguió envuelto en múltiples conflictos bélicos, lo que perjudicó aún más las finanzas. Otra fase tiene que ver con los últimos Habsburgos españoles. El Imperio Español comenzó a perder fuerza y Portugal recuperó su independencia y España perdió sus territorios en los Países Bajos. Francia empezó a posicionarse como la potencia más importante. Y la última fase que haremos mención tiene que ver con el Imperio de los Borbones. La gran pérdida de influencia internacional dejó a España a merced de las potencias europeas. Continuemos hablando sobre la crisis y caída del Imperio Español. Bueno, durante el siglo XVI se dieron los primeros síntomas de la decadencia de España, pues se dio la insurrección en los Países Bajos y sumado el fracaso de la política española en el Mediterráneo y el aumento de las incursiones por parte de los piratas. Pero hablemos precisamente de las causas de todo esto. Bueno, las principales causas fueron las reformas borbónicas, principalmente las leyes comerciales que permitieron disminuir las posesiones españolas que habían logrado por el monopolio. Estas medidas logró que se diera el libre comercio con España y entre las mismas colonias. También decir que se dieron también pérdidas en el mercado colonial, ya que los comerciantes de Cádiz bloquearon la expansión de la construcción naval y la colonia enfocó su economía en la agricultura y la ganadería. La invasión francesa a España, la batalla de Cartagena de Indias, la batalla de España y Portugal y la guerra de los 7 años también influyeron en la caída. Otra de las causas que también debemos mencionar por último son la creación del movimiento independentistas dentro de los gobiernos americanos, también el descontento de los criollos, la creación de la raza mestiza, el crecimiento de la autonomía económica de las colonias americanas y las ideas independentistas que surgieron con la Revolución Francesa.
Por último, hablaremos sobre las consecuencias. Bueno, las principales consecuencias fueron los problemas económicos, pues se tuvo que pagar los gastos de guerras, se hipotecaron tierras y se comprometió el futuro económico del reino para finalmente declararse en bancarrota. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.